digamos, no la más importante, pero sí una de las más conocidas, que es la enfermedad de la membrana hialina. Es muy importante la dificultad respiratoria en el recién nacido, es muy común los datos de dificultad respiratoria. Es una de las manifestaciones más frecuentes dentro de la patología neonatal, o sea, muchas enfermedades pueden manifestarse con datos de dificultad respiratoria. Hay una incidencia del 2.9 al 7.6 de los recién nacidos que van a tener datos de dificultad respiratoria y es una de las causas más frecuentes a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Una dificultad respiratoria leve durante los primeros minutos de vida puede ser normal o puede ser considerado normal, ya que esto puede deberse a la transición cardiopulmonar que este recién nacido tiene de la vida intrauterina que pasa a la vida extrauterina. Ante todo paciente recién nacido que tiene dificultad respiratoria, se debe realizar una valoración cuidadosa, ya sea del estado de oxigenación y del equilibrio ácido-base. Es decir, se les toma una gasometría para saber qué tipo de alteración tiene, ¿no? Además, se debe hacer una radiografía de tórax y otros laboratorios como un hemograma o biometría hemática, glicemia, y además es importante también la oximetría de pulso. Dentro de las enfermedades que vienen con dificultad respiratoria en la etapa neonatal, una de las más importantes es el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, que también se conoce como la enfermedad de la membrana hialina o el distrés respiratorio por déficit de surfactante. Esta enfermedad se debe a la deficiencia de surfactante, ya que esta produce una dificultad respiratoria temprana, minutos posteriores al nacimiento del niño, y es más grave, se hace más grave a las 48 a 72 horas de haber nacido. El cuadro típico de la enfermedad de la membrana hialina va a ser un prematuro con dificultad respiratoria temprana, que va a tener una radiografía de tórax con radiopacidad generalizada y además disminución de los espacios intercostales. Es una enfermedad casi exclusiva o prácticamente exclusiva de los prematuros. Su frecuencia y la severidad son inversamente proporcionales a la edad gestacional. A menor edad gestacional, mayor gravedad. A menor edad gestacional, mayor frecuencia de que presenten esta enfermedad. 50% de los prematuros entre 26 y 28 semanas la van a presentar, y 20 a 30% entre las 30 y 31 semanas. Vean que es más frecuente a menor edad gestacional y también va a ser más grave a menor edad gestacional. La fisiopatología. Hemos dicho que se debe a un déficit de surfactante. El surfactante es sintetizado por los neumocitos tipo 2. Está formado por un complejo de fosfolípidos, lípidos neutrales y proteínas. Los fosfolípidos que forman parte disminuyen o son los que van a disminuir la tensión superficial. El surfactante se comienza a producir a partir de las 24 semanas de edad gestacional y se produce de manera suficiente o de cantidad suficiente a las 36 semanas. Es decir, que recién a las 24 semanas se empieza a producir, pero no quiere decir que a las 24 ya hay suficiente surfactante. Recién a las 36 semanas hay cantidad suficiente. ¿Qué es lo que sucede o cómo actúa el surfactante? Tenemos un alveolo donde tenemos las células epiteliales. Las células epiteliales son los neumocitos tipo 1, ¿verdad? Y tenemos los neumocitos tipo 2, que son los que van a producir el surfactante. Sin embargo, en los niños menores de 24 semanas, los neumocitos tipo 2 todavía no producen surfactante. Dentro de los alvéolos existe lo que se llama una fase acuosa, ¿no? Que está formada por agua, por líquido. ¿Qué sucede cuando ingresa el aire al alvéolo? Este se distiende, ¿no? Pero cuando se cierra o sale el aire
cierra y se colapsa, como se ve acá. Como hay una fase acuosa, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué sucede cuando ustedes agarran dos vidrios y colocan agua entre los dos vidrios y los pegan? Se pegan. ¿Y pueden separarlos? No con facilidad. No, imposible separarlos, ¿sí o no? Lo mismo cuando agarran dos copas y ponen una dentro de otra con líquido, con poco líquido, ¿no? ¿Sí o no? Es difícil separarlas. ¿Por qué? Porque hay tensión superficial, ¿no? Y eso es lo que sucede en los menores de 24 semanas o en los mayores de 24 semanas, donde no hay mucho surfactante. Cuando nace el bebé, entra aire, ¿verdad? Y sucede lo que ha pasado acá, se distiende el alveolo. Pero el niño bota el aire y los alveolos comienzan a colapsarse, a cerrarse uno a uno, porque no hay suficiente surfactante. Entonces, ¿el surfactante sería un expectorante natural del cuerpo? No es expectorante, esa no es la palabra. ¿Qué es expectorante? Mucolítico. Mucolítico. Entonces no es un mucolítico. ¿Qué hace el surfactante? Los neumocitos tipo 2 a partir de las 24 semanas comienzan a producir surfactante. A las 36 semanas ya hay cantidad suficiente. El surfactante está formado principalmente por fosfolípidos, o sea, por lípidos, ¿no? Una fase grasa que cubre la fase acuosa, el agua. Entonces, ingresa el aire y cuando sale no hay ese colapso, ¿no? Porque disminuye la tensión superficial. Entonces se evita o disminuye la tensión superficial. Por eso es que en los niños pequeños que no tienen suficiente surfactante, poco a poco sus alvéolos se van colapsando. El surfactante está formado 85% por fosfolípidos, un 5% lípidos neutros y colesterol y un 10% proteínas. Esa es la composición del surfactante. Vean, la mayoría está formado por fosfolípidos. ¿Qué factores estimulan la producción del surfactante? Corticoides, estradiol, betadrenérgicos, prolactina, tiroxina y factor de crecimiento epidérmico. Por eso es que las mujeres cuando están embarazadas y tienen amenaza de parto pretérmino, ¿qué les colocan? Corticoides, ¿verdad? Porque, ¿y qué les dicen? Hay que hacerles madurar, es la palabra, ¿no? Hay que ayudar a madurar. No les están ayudando a madurar, les están ayudando a que estimule y aumente la producción de surfactante, preparando en caso de que ese niño nazca prematuro y por lo menos nazca con suficiente cantidad de surfactante para evitar esta enfermedad. Pero ¿qué factores inhiben la producción de surfactante? Los andrógenos, la insulina, la asfixia, la hipoxemia y la hipotensión, o sea, todas aquellas enfermedades que pueda llegar a tener la mamá y que pueda afectar al recién nacido. Cualquier problema, como por ejemplo prematuridad, asfixia o diabetes, o la inactividad por inhibidores que disminuyen la producción de surfactante, llevan a un déficit de surfactante, ¿verdad? Ya sea porque ha nacido prematuro, porque ha nacido con asfixia, o la mamá tenía diabetes, o ha habido inhibidores en la producción de surfactante, pero el niño nació con déficit de surfactante. El déficit de surfactante cuando nació este niño, ¿qué va a producir? Ese colapso en los alvéolos, ¿no? Cuando ustedes respiran, inhalan, ¿verdad? Meten el aire, exhalan, ¿se cierran sus alvéolos? ¿Se colapsan? No. ¿Qué se llama al aire que queda dentro del alvéolo? Volumen residual. ¿Ah? Volumen residual. Volumen residual. Capacidad funcional residual. Eso se llama. La capacidad funcional residual es el aire que queda dentro de los alvéolos después, una vez que nosotros
nosotros hemos exhalado. Gracias a eso es que los alvéolos no se cierran ni se colapsan, gracias a esa capacidad residual funcional. Pero en estos niños esa capacidad residual funcional disminuye y se van cerrando, ¿verdad? Entonces disminuye la capacidad residual funcional y hay colapso de los alvéolos, y a eso se llama atelectasias, ¿no? Cuando se empiezan a cerrar. Esas atelectasias, bueno, y el déficit de surfactante también lleva a un edema pulmonar. Esas atelectasias, ese colapso alveolar, hace que el pulmón, que normalmente está lleno de aire, como una esponjita llena de aire, se vuelve una esponja llena de líquido, ¿no? Dura como el hígado, y disminuye la distensibilidad, ¿no? Se vuelve tieso el hígado, porque ya no tiene esa capacidad de ampliarse, expandirse, porque están todos colapsados. Entonces disminuye la distensibilidad pulmonar. Como disminuye la distensibilidad pulmonar, ¿qué hace ese niño? Empieza a hacer esfuerzo de forma, porque empieza a retener CO2, y eso llega a los quimiorreceptores, barroreceptores, y de forma involuntaria el niño empieza a hacer mayor esfuerzo para respirar, ¿verdad? Y aumenta el trabajo respiratorio, hay polipnea, tiraje, etc. Y eso es lo que nosotros vemos clínicamente. Esta capacidad residual funcional que ha disminuido lleva a un shunt de izquierda a derecha intrapulmonar. ¿A qué se refiere esto? Aumenta, como hay hipoxia, aumenta la resistencia pulmonar, las resistencias de los vasos pulmonares, ¿no? Hay hipertensión pulmonar. Entonces la sangre es difícil que pase de derecha a izquierda, más bien pasa de izquierda hacia derecha. Entonces deja de haber un buen intercambio de sangre, de oxígeno, y hay hipoxemia, hay cianosis. Este edema que nosotros vemos acá, que se forma a consecuencia de todo esto, si nosotros hacemos un corte en los pulmones de ese niño y vemos histopatológicamente, se ven como unas membranas, y a eso le llaman membranas hialinas. Por eso se llama enfermedad de la membrana hialina. Y por la clínica, que hay un aumento en el esfuerzo respiratorio, se llama síndrome de dificultad respiratoria neonatal o distrés respiratorio neonatal, ¿no? Entonces esta es la fisiopatología de esta enfermedad. Por eso es que ocurre apenas el niño nace, porque cuando el niño nace, dentro de la panza estaba lleno de agua los pulmones, ¿verdad? Pero apenas sale y los pulmones se llenan de aire. Inhala y todo va bien, pero exhala, empiezan a colapsarse uno a uno sus pulmones. Por eso es que la dificultad empieza de forma temprana, los primeros minutos, pero va empeorando a medida que pasan las horas. Y el peor momento son a las 48 a 72 horas, ¿no? Los picos o la progresión y el acné más alto son a las 48 a 72 horas. Tienen aleteo nasal, retracción, sifoidea, cianosis, hay quejido, o sea, hay franca dificultad para respirar. El grado de severidad va a depender de la severidad de la enfermedad, ¿no? Y esta a su vez de la edad gestacional. Cuanto menos surfactante tenga, mayor gravedad. ¿Y cuando hay menos surfactante? A menor edad gestacional, o si tienen alguna enfermedad subyacente como asfixia perinatal o algo que aumente el riesgo, ¿no? Por eso dice, o que no haya tenido tratamiento profiláctico con esteroides o que tengan enfermedades asociadas. Con estos niños siempre hay que solicitar gasometría para ver qué tan alterado está la oxemia, ¿no? Hay que hacerles radiografías. Las radiografías pueden estar comprometidas desde algo como esto, leve, hasta verse como esto. Vean, no se distingue el corazón,
¿no? Se ve como vidrio esmerilado, así lo describen, todo blanco, ¿no? Es un infiltrado reticular granular fino, y así se llegan a ver los pulmones totalmente cerrados, blancos. El tratamiento prenatal, obviamente, si es un prematuro y estamos esperando un prematuro, aparte de la asfixia que habíamos hablado que puede llegar a tener esta enfermedad, entonces hay que derivarla, ¿no?, a un lugar donde pueda tener todo lo que él necesita. Hay que darle corticoides a la mamá si es que estamos a tiempo. Y el tratamiento, una vez que nace, soporte hídrico, calórico, etcétera, mantener un buen transporte de oxígeno, proporcionar líquidos, ¿no? Hay que dar antibióticos si es que se necesita, y hay que dar terapia de reemplazo. Si lo que le falta es surfactante, hay que darle surfactante. Existen 3 tipos de surfactantes: surfactante humano, el natural modificado y el artificial. El humano ya no existe, ya no se usa. Esto se extraía de cesáreas, de líquido amniótico de cesáreas programadas, y ya no se utiliza este sí, surfactantes naturales que se obtienen de pulmones bovinos o de cerdo, ¿no? Derivados de los bovinos está el Survanta, derivados del cerdo el Curosur, que se utilizan bastante. Y los artificiales totalmente sintéticos, ¿no?, que son esto, el Exosur, que se usa también bastante. Estos medicamentos son caros, ¿no?, por eso a veces es difícil conseguirlos, pero sí hay. ¿Qué se hace? Se puede hacer tratamiento profiláctico durante la primera hora. Si yo espero un neonato que sé y estoy casi segura que va a ser la enfermedad, puedo hacer esto. Durante la primera hora no espero a que haga la enfermedad. Si nace con un poquito de dificultad, si ya sé que tiene alto riesgo de tener la enfermedad, directamente le administro el surfactante, ¿no? Esto es profiláctico. Rescate precoz. No voy a esperar a que haga la enfermedad. Si tiene un poco de dato de dificultad respiratoria, le inicio el surfactante. Este ya es el tratamiento de rescate como tal, una vez que se ha establecido la enfermedad. Si el niño ya tiene datos de dificultad respiratoria francos, le inicio el tratamiento. El tratamiento se tiene que iniciar durante las primeras 24 horas. Pasadas las 24 horas ya no tiene mucho sentido iniciar el tratamiento. El surfactante tampoco es algo que se puede dar sin ningún problema. Tiene efectos adversos, como por ejemplo, tiene alto riesgo de hemorragia. Puede producir hemorragia pulmonar, que es bastante peligrosa. Y estas son las presentaciones y cómo se administra, ¿no? Cosa que quizás nunca lo haga, pero esas son las presentaciones que hay. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, con esta enfermedad el niño puede llevar una secuela de atrofia pulmonar. Atrofia no, atrofia no. ¿Y alguna secuela neurológica o la hipoxemia? Sí. Dependiendo del grado de hipoxia con el que va a estar. Todo niño que tiene hipoxia por alguna razón, por neumonías, por sepsis, por lo que sea, por un paro cardíaco, un neonato que ha tenido hipoxia puede tener riesgo de secuelas neurológicas. Otra enfermedad bastante frecuente es la ictericia neonatal.
primero vamos a definir qué es la ictericia neonatal. La ictericia, así la palabra ictericia es un diagnóstico clínico, ¿verdad? Es lo que nosotros vemos. La ictericia, ¿qué es? Es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas, que se debe al depósito de bilirrubina. Si nosotros ya verificamos que hay un aumento de la bilirrubina por encima de lo normal, a eso se llama hiperbilirrubinemia. Entonces, una cosa es decir ictericia neonatal, cuando yo hago el diagnóstico clínico, y cuando ya he verificado, se llama hiperbilirrubinemia neonatal. Clínicamente, la ictericia se hace visible a los ojos cuando está por encima de 5 miligramos por decilitro. ¿Y cómo va avanzando? Generalmente se inicia o se observa primero en la cara, luego el tórax, el abdomen, extremidades y finalmente las palmas y las plantas, o sea, en sentido cefalocaudal. Es importante que recordemos, para que entendamos todo el tema, el metabolismo de la bilirrubina. ¿De dónde viene la bilirrubina? ¿Del metabolismo de qué? ¿A partir de dónde? ¿De dónde? De la hemoglobina, exactamente, a partir del metabolismo de la hemoglobina. La hemoglobina se divide en dos, en globina y el grupo hemo. A partir del grupo hemo, gracias a una enzima que es la hemoxigenasa, forma la biliverdina. La biliverdina, gracias a la biliverdina reductasa, forma la bilirrubina indirecta o no conjugada. Es importante que recuerden que esta, la no conjugada indirecta, es la que es tóxica, ¿sí? Si es que está libre en la sangre. Por eso no circula libre en nuestra sangre, tiene que ir unida a la albúmina. Esta circula unida a la albúmina. Una molécula de albúmina se une a dos moléculas de bilirrubina indirecta. Entonces circula en la sangre y llega hasta el hígado. En el hígado se desprende de la albúmina porque llega hasta la pared de los hepatocitos, donde es captada por las ligandinas Y y Z. Una vez que capta a la bilirrubina indirecta, la introduce dentro del hepatocito para ser conjugada por esta enzima, la uridil difosfoglucuronil transferasa, y se transforma en bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina es secretada en la bilis, ¿verdad? Pasa a la vesícula y de la vesícula al intestino. En el intestino, gracias a estos, que es la flora normal, o sea, las bacterias que son parte de la flora normal, se transforman en urobilinógeno. Un 80% pasa por este proceso, ¿no? Un 80% es transformado en urobilinógeno. De este 80% de urobilinógeno, una parte se excreta como estercobilina en las heces y otra parte en urobilina por la orina. Y el otro 20% pasa a la circulación enterohepática, o sea, recircula. Ese es el metabolismo de la bilirrubina. Así es como se metaboliza. Ahora, ¿por qué la hiperbilirrubinemia es la que nos preocupa en los niños? Es una de las enfermedades más frecuentes, ¿no? Más o menos 40 a 60% de los recién nacidos a término va a tener ictericia en los primeros días de vida. Y el 80% de los prematuros lo va a tener. En el periodo neonatal precoz, muchas veces esta hiperbilirrubinemia puede llegar a ser fisiológica, es decir, normal, que no va a afectar. Por eso existe la ictericia fisiológica
y la patológica. La fisiológica va a aparecer después de las 24 horas de vida. Es un leve tinte histérico, generalmente solo es en la cara y el tronco, no hay compromiso del estado general y por lo tanto no necesita tratamiento porque va a desaparecer entre 7 a 10 días. En cambio, la patológica se presenta casi siempre durante las primeras horas de vida, es un tinte más marcado, incluso llega a veces hasta las plantas y las palmas, puede comprometer el estado general del niño y necesita tratamiento. Es por eso que nosotros tenemos que clasificar la ictericia. Vamos a clasificarla como patológica cuando es en las primeras horas de vida. Una vez que decimos que es patológica, es importante que decidamos qué tipo de ictericia patológica es. A predominio de la indirecta o de la bilirrubina directa, porque depende de eso la etiología. Cuando es a predominio de la indirecta, la mayoría de las veces se debe a hemólisis, ¿sí? A destrucción de la sangre. También puede deberse a sepsis. Si es a predominio de la directa, casi siempre es por atresia de las vías biliares. En cambio, la ictericia fisiológica ocurre después de las 24 horas, ¿no? Es una bilirrubina que casi nunca excede los 12 miligramos decilitro en el niño a término y los 10 en el pretérmino y va a desaparecer en los primeros 7 días. ¿Cuál es el motivo de preocupación? Que los niveles altos de bilirrubina llegan a afectar o producen daño a nivel del sistema nervioso central. La mayoría de los casos donde hay daño del sistema nervioso central no se van a deber a una ictericia patológica, obviamente, sino a una ictericia, o diría a una ictericia fisiológica, sino se van a deber a una ictericia patológica. Y la causa más importante, casi siempre, o la causa más frecuente, perdón, va a ser la hemólisis, y entre estas la incompatibilidad a grupo o factor. ¿Ustedes conocen la fisiopatología de la incompatibilidad a grupo o a factor? ¿Cómo funciona? ¿Saben cómo funcionan los anticuerpos cuando es la madre es A? A ver, si la madre es O 0 si quieren, es O, y el niño es A, el bebé que está ahí adentro, el primer niño, vamos a hacerlo así, el primer bebé, su primer bebé. La mamá es O. ¿Qué antígenos tienen los eritrocitos de la mamá? No tiene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué anticuerpos produce la mamá? ¿Están de acuerdo? ¿No se ha entendido? ¿Cómo parece la anticuerpo que produce la mamá? No estamos hablando del bebé. Les estoy dando un ejemplo para que entendamos. No estamos hablando de los dos, tanto del bebé como de la mamá. Sí, es una mujer embarazada, que es O, y el bebé que está esperando es A. Primero estoy preguntando de la mamá. La mamá, los eritrocitos de la mamá, que es O, ¿qué antígenos tiene en su superficie? De grupo. Primero estamos hablando de grupo AB, luego vamos a hablar RH. Pero eso no tiene que ver si es negativo o positivo. No, ese es RH. Ah, bien. Estamos hablando de grupo AB. No tiene antígenos. No tiene. ¿Pero qué tipo de anticuerpos produce? Produce anti-A y anti-B de forma innata, desde que nace, no necesita conocer el antígeno. Desde que nace, desde el primer bebé, ya produce anti-A y anti-B. El bebé que está esperando es A. ¿Qué antígenos tiene ese bebé en sus eritrocitos? No, ¿qué antígenos? Antígenos. A.
grupo A, quiere decir que tiene antígenos A. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Entienden eso? Sí. Tiene A en su superficie. ¿Y qué anticuerpos produce ese bebé? Anti-B. Produce anti-B. ¿Esos antígenos del bebé afectan a la mamá? No, porque la mamá no tiene antígenos. Y además, si comparamos la cantidad de sangre de ese bebé con la de la mamá, no afecta. Pero la mamá que hemos dicho que produce anti-A y anti-B. Entonces afecta el niño por ser A. Entonces, la sangre de la mamá ataca a los eritrocitos del bebé. Sí. Sí ataca. Hay incompatibilidad a grupo. A eso se llama incompatibilidad a grupo ABO. Esa incompatibilidad no es muy grave, no es tan grave como la IDH. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que se producen son más de tipo IgM que IgG. ¿Cuáles son los anticuerpos que atraviesan en mayor cantidad la placenta? Los IgG. Por eso no afecta mucho. Sí pueden nacer con cierto grado de hemólisis, pero por eso pueden tener una ictericia leve, o pueden llegar a tener incluso moderada, a recibir, pero no es tan agresiva, ¿no? Ahora, hablemos de grupo, de RH. El grupo RH habla del antígeno T, ¿sí? Se refiere al antígeno T. RH negativo son los que no tienen antígeno D. RH positivo, los que tienen. La mamá es RH negativo. El primer bebé, su primer embarazo, es RH positivo. La mamá va a producir anticuerpos anti-D, ¿verdad? Claro, porque ella es negativa. Pero este tipo de anticuerpos o antígenos, estos no son innatos, uno no nace con eso, por eso tiene que haber isoinmunización, o sea, tiene que conocer el antígeno. Por eso con el primer bebé no pasa nada, nace el primer bebé y nace bien, porque con el primer bebé, ¿qué ha pasado? Ha conocido el antígeno, pero se vuelve a embarazar. Y el segundo bebé también es RH positivo, tiene el antígeno D del bebé y la mamá produce anti-D. Estos anticuerpos son de tipo IgG, ¿sí? Son de tipo IgG y estos sí atraviesan la membrana, la placenta. Por eso que estos niños a veces es tan agresiva la respuesta que a veces no llegan a nacer. Hay abortos, o mueren, o hacen un hidrocetal, ¿no? O nacen y nacen con ictericias severas. Entonces es de esa forma que funcionan las incompatibilidades a grupo o a factor RH. Y son las más comunes entre las causas de ictericia o hiperbilirubinemia neonatal. ¿Qué sucede durante la etapa fetal en estos niños, por ejemplo, como incompatibilidad ABO? Porque mientras tiene la mamá al bebé, ya hay hemólisis, ¿verdad? Porque la sangre ya está circulando y ya está hemolizando a sus glóbulos rojos y se está produciendo bilirrubina. ¿Qué pasa con esa bilirrubina que se está produciendo? Nada. ¿Por qué? Porque la metaboliza el hígado materno, porque pasa a través de la placenta y llega al hígado de la mamá, y el hígado de la mamá es higadote, ¿no? Y ella lo puede metabolizar. Pero una vez que el niño nace, este proceso se corta bruscamente y el hígado del bebé asume toda esa bilirrubina, y es por eso que empieza a acumularse y se ve recién la hiperbilirubinemia y la ictericia. Hemos dicho que puede haber una ictericia
o una ictericia fisiológica, ¿no? Y también que estos niños tienen los recién nacidos tienen mayor riesgo de hacer hiperbilirubinemias patológicas. Ahora vamos a entender por qué hacen fisiológica y por qué también están con mayor riesgo de hacer o llegar a ser una patológica. Porque ocurren ciertas alteraciones en diferentes niveles. Los recién nacidos tienen un aumento en la producción de bilirrubina. Sus glóbulos rojos tienen menor tiempo de vida media. Nuestros glóbulos rojos en los adultos duran 120 días. Esa es su vida media. De los recién nacidos es 90 días. Mueren más rápido. Y si mueren más rápido, más hemólisis, mayor producción de glucógeno, mayor bilirrubina, mayor riesgo de hacer hiperbilirubinemia. Pero también hay una alteración en el transporte de la bilirrubina. La albúmina. La albúmina incrementa 30% en los primeros 7 días. Cuando el bebé tiene 7 días, recién tiene un 30% de la albúmina que nosotros tenemos. Muy poquito. Y hemos dicho que la albúmina es la que transporta la bilirrubina indirecta, que es la bilirrubina tóxica, ¿no? Entonces tiene menos chance de transportar esa bilirrubina tóxica. Además, los niveles de ligandinas recién llegan a sus niveles normales a los 5 días de vida. No tienen buena cantidad de ligandinas, por lo tanto la bilirrubina indirecta sigue circulando y no se conjuga, por lo tanto no se elimina. La enzima glucuronil transferasa es deficiente, 0.1% su actividad comparada con la del adulto. Entonces no tiene la misma capacidad de conjugar, por eso también no puede eliminarse de la misma forma. Dentro del útero de la mamá, ¿ese niño tendrá flora intestinal? No. ¿Bacterias? No. La adquiere una vez que nace y la va adquiriendo poco a poco. Entonces no hay flora intestinal que nos haga este favor de convertir en urobilinógeno y el 80% se puede eliminar. Entonces seguramente será al revés. El 80% recircula y el 20% se elimina. Todo esto hace que el niño tenga probabilidad de hacer una ictericia fisiológica y él lo hace más susceptible de hacer una ictericia patológica. Criterios para que yo diga que es una ictericia patológica. Durante las primeras horas de vida, que se ponga amarillo, si aumenta más de 5 miligramos por decilitro de bilirrubina por día, y si la bilirrubina directa es mayor a 2 miligramos por decilitro. ¿Qué voy a hacer con estos niños? Voy a descartar la posible causa, ¿no? Ya tengo el diagnóstico de una ictericia, voy a descartar la posible causa. Para eso siempre va a ser importante los antecedentes. En los neonatos casi todo se maneja con antecedentes, ¿no? Porque tengo de vida 2 días, entonces me voy siempre para atrás. Voy a buscar incompatibilidad de grupo, le voy a preguntar a la mamá o le voy a hacer pruebas a la mamá del grupo, al bebé, para ver si hay incompatibilidad. Voy a preguntar sus hijos anteriores han tenido ictericia y acuérdense que la hemólisis o la destrucción de glóbulos rojos no siempre es por incompatibilidad. Puede ser, por ejemplo, por un cefalohematoma. Cuando están naciendo, tal vez han manipulado mucho la cabeza y han nacido con un hematoma acá. Si hay hematoma, ¿qué es eso? Es pura sangre destruida. Y eso también produce aumento de la bilirrubina. Hay que buscar todo eso. Por eso dice buscar hematomas, equimosis, ¿no? Y además evaluar la intensidad de la ictericia. Para evaluar existen lo que se llaman las zonas de Kramer. Si solo ocupa la cara, la ictericia es zona 1. Si llega hasta la mitad del tronco, 2,
si incluye todo el abdomen, 3, si llega hasta acá, 4, y si abarca palmas y plantas, son a 5. ¿Para qué me sirve esto? Cuando yo estoy haciendo el examen físico o la historia, todavía no tengo los laboratorios, pero con esto me ayuda más o menos, obviamente no es 100%, me ayuda a saber cuánto más o menos tiene de bilirrubina en la sangre. Un niño que tiene ictericia hasta la zona 4 o 5, es muy probable que necesite internarse. Pero un niño que tiene hasta la zona 1 o 2, con más confianza puedo mandarla a su casa y decir que regrese con los laboratorios, con los resultados mañana o cuando tenga los laboratorios. Entonces hacemos la clasificación que dijimos. Y dentro de la clasificación también está que sea directa o indirecta. Cuando es directa, a predominio de la directa, la coloración del niño no es amarilla, es como, más o menos se ve ahí, ¿no? Es parduzca, es como verde, medio gris, ¿no? No es un amarillo patito, como les dicen a los que tienen ictericia, a los bebés que son como canarios, se les ve amarillos. Cuando es a predominio de la directa, se les ve medio amarillo verduzco más o menos. Las causas son varias. Les he dado como ejemplo la incompatibilidad, pero si nos vamos a las causas, vean, si es a predominio de la indirecta, pueden clasificarle y decir aquellas enfermedades que aumentan la producción de bilirrubina. Hemólisis, todo lo que ven ahí abajo produce hemólisis. Otras causas que producen aumento en la producción de bilirrubina, todas las que ven ahí. Causas que aumentan la circulación enterohepática, que producen disminución en la eliminación, defectos en la conjugación, alteraciones metabólicas. Y causas de hiperbilirrubinemia directa. Hemos dicho que la más común es la atresia biliar, pero pueden haber otras causas. ¿Y por qué es importante tratar la hiperbilirrubinemia? Por esto, ¿no? Normalmente la bilirrubina no debería pasar al sistema nervioso central, no atraviesa. ¿Cuándo pasa? Hemos dicho que la bilirrubina no viaja solita, no viaja libre, sino viaja unida a la albúmina. Y cuando está unida a la albúmina no tendría por qué pasar la barrera hematoencefálica. Pero cuando sobrepasa los valores de bilirrubina indirecta, sobrepasa también los valores de albúmina, ¿no? Y no hay suficiente albúmina para unirse. Entonces aparece bilirrubina libre en el plasma, que no está unida a albúmina, y esa atraviesa al sistema nervioso central. Pero también puede afectar que aumente la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. ¿Y cuándo aumenta? En infecciones, en asfixia, en hipercapnia, en cualquiera de esas condiciones. Entonces, la bilirrubina indirecta, que es la libre y la más tóxica, atraviesa la barrera hematoencefálica y produce degeneración celular y necrosis. ¿Dónde? En los ganglios basales, hipocampo y troncoencefálico. Y produce un cuadro típico en anatomía patológica que se llama kernícteros, ¿no? Kernícteros es un término patológico, anatomopatológico, que es esto. Así se ven en las autopsias. Clínicamente produce lo que se llama encefalopatía bilirrubinémica. Y esa encefalopatía consiste en todos estos datos neurológicos, ¿no? Hay espasmo, letargia, rechazo al alimento, disminución de reflejos, y poco a poco empiezan a contracturarse los niños, ¿no? Empiezan a volverse como un arco, ¿no? Se empiezan a contracturar. El tratamiento, la fototerapia y la exandinotransfusión. Existen cifras y parámetros para iniciar ambas terapias. Depende del peso, depende del estado. La Academia Americana de Pediatría tiene esta tablita. Parece complicada, pero es muy sencilla.
dice, por ejemplo, 48 horas de vida, 2 días de vida. Si el niño, esta tabla toma en cuenta si el niño es sano, si el niño está enfermo, y si el niño está enfermo, y aparte de todo eso es prematuro. Si el niño tiene 2 días de vida y es prematuro y está enfermo, hemos dicho que si está enfermo aumenta el riesgo, ¿no? Porque puede haber aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, etc. Entonces, me baso en esta línea. ¿Por qué me baso en esta línea? Porque a este niño le voy a dar menos chance o menos valores para iniciar una fototerapia. A este niño con 11 de bilirrubina ya le inicio fototerapia. Pero si el niño está sano, son esta línea de arriba, es a término y está totalmente sano, aumenta y puedo esperar hasta un valor de 15. Si está por encima de 15, recién le inicio fototerapia. Entonces, esa es una de las mejores tablas que toma en cuenta todo, no solo a un tipo de pacientes. Y para la exsanguinotransfusión, lo mismo, pero los parámetros son más altos, ¿no? A las 48 horas, prematuro y enfermo por encima de 17. Sano por encima de 22. 22 o 23. Yo voy a comentar esta tabla que abajo percibía como bajo riesgo y arriba alto riesgo. No tendría mucho sentido, ¿no? Porque si tiene bajo riesgo, no necesita fototerapia, se puede darle más chance. Aquí no le he copiado las líneas, pero en las tablas más abajo están lo que significa cada línea. La fototerapia lo único que hace es alterar la bilirrubina, ¿no? Produce isomerización, transforma la bilirrubina que está en la piel en isómero, es una transformación química para que ésta pueda ser eliminada en la orina, es lo único que hace. Pero tiene complicaciones, todas esas complicaciones puede tener la fototerapia, ¿no? Entre ellas puede causar daño en la retina. Por eso es que a los bebecitos se les pone como unos lentecitos, se les forma, ¿no? Para que no les cause daño. Entonces la fototerapia no es algo inocuo. Además que también es importante, creo que lo dice acá, para iniciar fototerapia o exsanguinotransfusión, nos basamos en las cifras de bilirrubina indirecta, porque hemos dicho que esa es la tóxica, ¿no? Entonces nos vamos a basar en esos niveles. Acá dice lo mismo, ¿no? Se usan los niveles de bilirrubina indirecta. ¿Y para qué sirve la exsanguinotransfusión? Para remover toda la sangre prácticamente, ¿no? Una exsanguinotransfusión es un proceso donde a través de los vasos umbilicales colocan dos, uno en la vena y otro en las dos venitas. Por una sacan la sangre y por otro meten sangre. O sea, hacen un recambio total de la sangre. Obviamente es un proceso peligroso, donde pueden tener muchas complicaciones, todas estas incluyendo el fallecimiento, la muerte del paciente. Entonces, por eso esos criterios que han visto, esas líneas y todo eso, son solo propuestas, no es algo obligatorio, todo depende del criterio del médico. ¿Tienen preguntas?